Aquí lo dicho, recuperamos nuestro contacto, abrimos nuestra segunda hora. Recuerden ese tramo que siempre nos lleva de 4 a 5 de la tarde y que hoy lo vamos a hacer para hablar, como saben, con ese compromiso que mantenemos una vez al mes con nuestro colegio amigo, el Colegio de Fisioterapeutas de Canarias. Hoy queremos hablar de ese tiempo que pasamos al día en nuestro lugar de trabajo. Probablemente es el lugar donde más tiempo pasamos al día, y es que según el tipo de trabajo podemos encontrar distintos riesgos físicos que puedan afectar directamente a nuestra salud y como también pueden afectar a nuestro rendimiento. Hoy nos acompaña Carlos Romero Carballo, que es lógicamente miembro del Colegio de Fisioterapeutas de Canarias. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, muy bien. Bienvenido a la radio. Muchas gracias, bien hallado. Con calorcito, ¿verdad? Bastante. ¿Esto afecta de alguna manera el calor a nuestra musculatura? ¿A más calor, más elasticidad o no tiene nada que ver? Bueno, se puede decir que el calor más bien afecta primero el estado de ánimo, ¿no? Al calor tan grande que hace que nos baja la tensión arterial, y la gente se puede encontrar sentir un poquito de bajona, que solemos decir. Sí se utilizan efectos del calor, se usan medios físicos para aplicar calor para la musculatura, pero bueno, sí que nos da esa sensación de relajación porque se nos baja más bien la tensión, ¿no? Pero lo que es el calor de temperatura ambiente que tenemos ahora, ¿no? ¿Es peor para nuestros músculos el frío que el calor? Evidentemente con el frío se contraen más, claro. Cuando el cuerpo tiene una temperatura muy baja, cuando hay una temperatura baja en el ambiente, pues la musculatura, como reacciona, es con contracción, porque necesita mantener una temperatura corporal óptima. Y evidentemente uno de los medios que tiene el cuerpo para mantener esa temperatura es con la contracción muscular. Hablamos hoy de postura porque pasamos muchas horas en el trabajo. Según el tipo de trabajo podremos tener una postura u otra, pero pensando por ejemplo en la gente que trabaja en el ámbito administrativo, muchas horas al día sentado, hay que ver lo mal que nos sentamos, ¿no? Sí, muy frecuente las cervicalgias, las lumbalgias, por las malas posturas. Primero por tener mal adaptado nuestro puesto de trabajo, que es muy importante mantener unas pequeñas pautas en cuanto a la mesa, la postura, la posición del ordenador, el teclado, la silla sobre la cual nos estamos sentados, incluso pues la posición de las caderas, las rodillas y los tobillos. Es súper importante para mantener una buena higiene postural, que de eso nos encargamos los fisioterapeutas. También debemos de tenemos que contar con los medios adecuados también. Lo que pasa es que tenemos muchos vicios, ¿verdad?, con nuestro cuerpo, y al final cuando estamos acostumbrados a sentarnos, por ejemplo, mal o a tener una postura inadecuada, la postura correcta nos parece tan incómoda. Claro, sí, eso es cierto. Después también el hecho de que nosotros... Ya, yo me estoy recolocando, ¿eh? Sí. Ya estoy, en fin. Dicen que el ideal son el doble 90 grados, ¿no? El doble, efectivamente, sí. Nadie lo lleva. Porque luego llegas a casa, llegas cansado, te recuestas en el sillón y al final lo que tiende el cuerpo es muy cómodo. Y lo que tiende siempre es a buscar la máxima comodidad. Que no siempre, aunque en un momento nos dé cierto confort, no nos va a dar siempre la posición adecuada, no significa que sea la correcta. Vamos a recordar el WhatsApp de la radio, el 616-486754, 616-486754. Antes nos preguntaban, a través del WhatsApp de la radio, nos preguntaba un oyente que si podíamos dar algún tipo de recomendación a alguien que tuviera una lesión de coxis. Una lesión de coxis. Por lo visto bailando se cayó, nos decía la persona que nos escribió. Claro. Bueno, una vez que esté ya diagnosticada el tipo de lesión que es, habría que ver el tipo de lesión que es, pero bueno, lo que se suele recomendar casi siempre para ese tipo de lesión es que no apoye cuando se sienta sobre el coxis, y normalmente lo que se recomienda es una especie de flotador para que lo ponga en el asiento y el coxis se quede libre de presión. Eso es habitual también cuando hay una almorrana. O cuando hay alguna fisura. También lo pueden utilizar, efectivamente, sí. El flotador de toda la vida, el ¿verdad? Flotador de toda la vida. Hay una especie y hay una especie de asientos que se venden que igual también lo podrán conseguir en ortopedias, en algún lugar de esto donde vendan este tipo de material, y simplemente ponerlo sobre la silla, volver a adecuar la altura de la silla para que estemos sentados correctamente, ese doble 90 grados que comentabas antes, y prevenir dolores de espalda y otras dolencias.
616-486754, nos dice un oyente a través del WhatsApp, dice, si nos sacaran una foto con una mala postura, seguro que nos asustaríamos o no creeríamos que solemos estar así. Esto es verdad, ¿eh? Sí, sobre todo porque no trabajamos tampoco, no somos conscientes de la postura que tenemos, estamos tan concentrados en el trabajo y en lo que tenemos que hacer que muchas veces olvidamos la postura que tenemos. Sí es verdad que el cuerpo debe de moverse cada cierto tiempo, de hecho, de manera inconsciente lo hacemos, porque nuestro propio cuerpo, de manera automática, los tejidos, cuando sufren una presión continuada, nos movemos. Pero claro, mantener la misma postura durante 8 horas también es algo que yo reconozco que es muy complicado, incluso imposible. No hay ni cuerpo ni cabeza que lo aguante. No lo aguanta nadie, no. ¿Cómo podemos recomendar a través de la radio, lógicamente, para evitar este tipo de lesiones? Vamos a explicar ese 90-90, yo hablaba de esos 90 grados. ¿A qué hace referencia exactamente? Efectivamente, para la gente que se dedica a trabajar, por los administrativos, por ejemplo, lo importante es que la pantalla del ordenador, empezando por el equipo, esté frente al personal de administrativo, que no tenga la pantalla hacia un lado y no le exija hacer una rotación cervical, que tenga el teclado debajo de la pantalla y la pantalla pues más o menos unos 15-20 grados de la vista, la horizontal de la vista. Mi madre, nada que ver como yo la tengo aquí en el estudio, bueno, ¿verdad? No te voy a hacer examinar aquí, si no estamos suspendidos. Vamos, y luego pero con muy mala nota, ¿no? Bueno, tampoco está tan mal. Luego la silla, muy importante que sea regulable en altura para que nos podamos sentar de manera que los codos reposados sobre los costados del tronco queden a 90 grados también sobre la mesa, con las manos a la altura del teclado, y evidentemente nos quede el tronco con las articulaciones de las caderas en 90 grados, las rodillas también flexionadas a 90 grados y si es necesario colocar pues algún apoyapiés para que no se nos queden los pies en el aire, los tengamos apoyados. ¿Cómo saber la altura perfecta de la silla que necesitamos? Casi siempre lo que solemos hacer es medir primero la mesa, porque normalmente las mesas no son regulables en la altura, la silla sí. Entonces lo que intentamos buscar es lo que comentaba ahora mismo, que era que el codo en flexión a 90 grados pegado en el tronco, quede reposado todo el antebrazo sobre la mesa y quede la mano apoyada sobre el teclado, que no se sienta en una postura forzada, sino en una postura relajada, y a partir de ahí vamos a subir o a bajar la altura de la silla dependiendo también de la altura de cada persona. Y de ahí la necesidad de un taburete, ¿no? Para poner los pies, o un apoyapiés. Los hay, exactamente, hay específicamente para eso y hay gente que utiliza pequeños trucos como pequeños taburetes, hay apoyapiés que incluso los dispensan las mismas empresas. Y está muy bien, porque al final lo que nos hace es que el tiempo que estemos sentados estemos en una postura lo más correcta posible. ¿Con eso qué evitamos? Muchísimas lesiones. Un aspecto importante también es que la espalda esté pegada al respaldo, por lo que si es necesario utilizar un cojín para que tengamos la espalda pegada. Con esto evitamos muchísimas clases de problemas. Sobre todo el hecho de tener la pantalla del ordenador delante frente a nosotros nos impide que tengamos las cervicales en rotación mantenida durante mucho tiempo. Eso para las cervicales y para los discos cervicales es un sufrimiento. Luego también sí que suelo recomendar a la gente que trabaja muchas horas sentadas que se levante cada hora y media, 2 horas, aunque sean 2 minutos, 5 minutos, para que le dé una oportunidad a las articulaciones de las vértebras lumbares y a los discos, que se vuelvan, sobre todo los discos, que se vuelvan a rehidratar y que movilice un poquito las vértebras lumbares y no estén sufriendo durante tanto tiempo tanta presión. Nos preguntan muchas apuestas que están haciendo los oyentes a través del WhatsApp. Nos dice una persona: si trabajo de administrativo sentada, cruzo las piernas la mayor parte del tiempo. ¿Hago mal o bien? Mal. No está bien cruzar las piernas durante mucho tiempo. Pero que tan cómodo tener los pies cruzados. Eso es lo que pasa. Es tan cómodo. Nos volvemos cómodos, cruzamos las piernas, pero no es una buena postura, porque la cadera no está en una posición, digamos, correcta, no está centrada, no es una posición neutra, y luego también que al cruzar las piernas, pues también ponemos en riesgo la vascularización del miembro inferior.
Otra persona nos dice, ¿están los puestos de trabajo adaptados? Al oficio se les consulta desde las empresas para la mejor ergonomía de los espacios de trabajo. Tiene pinta que esta es una persona que sabe, porque eso de ergonomía es una palabra muy técnica. Bueno, nosotros en la empresa para la cual trabajo tenemos un equipo de prevención que incluso se hacen estudios de puestos de trabajo para ver si reúne las condiciones apropiadas. Evidentemente, en algún momento, si necesitan ayuda del oficio, pues claro, por supuesto que tiran de nosotros. Incluso tenemos una pequeña escuela de espalda, entre comillas, para asesorar a los trabajadores a que mantengan su espalda sana. Claro, porque podemos estar evitando lesiones complicadas, incluso con riesgo de intervención quirúrgica, ¿no? Efectivamente, sí. Es el caso de la persona el administrativo que fue a agacharse a coger un folio y se le reprodujo una hernia discal. Esa hernia discal no es por un esfuerzo de levantar un folio, evidentemente, sino de una mala higiene postural durante muchísimo tiempo. Y hay un momento, la típica gota que esparrama el vaso. Efectivamente. La lesión se ha ido instaurando en el disco durante todo ese tiempo, que ha ido dañando por sus malas posturas, también dependiendo del tipo de vida que lleve fuera de su trabajo, pero como muy bien has dicho, pasamos la mayoría del tiempo en nuestro puesto de trabajo. Y efectivamente, el agacharse a coger el folio es la gota que colma el vaso y ya se produce la hernia discal. Y que eso sí que es una lesión complicada, ¿verdad? Porque un proceso de recuperación muy lento, doloroso y que se podía evitar, ¿no? Que es lo triste, ¿no? Lo podríamos evitar, sí, con una buena higiene postural, con unos buenos hábitos, no solamente de higiene postural, sino también hacer ejercicio físico, practicar estiramientos, mantener el cuerpo bastante hidratado también es muy importante, una dieta equilibrada. Hay muchos factores que pueden influir a que llegamos a tener una hernia discal. Nos siguen preguntando a través del WhatsApp de la radio, ¿cuáles son las malas posturas habituales con las manos? Dependiendo de a qué se dedique esa persona. Podemos tener, por ejemplo, personas que trabajan con esfuerzos físicos que requieren una gran fuerza física, muchas veces utilizan pues mal las manos en el sentido que fuerzan demasiado las articulaciones o no llevan unas postas, no aprovechan quizás digamos el peso del cuerpo, sino que realizan todo el esfuerzo con los brazos, con la musculatura de los antebrazos, de la mano. Habría que estudiar cada caso para darle unas indicaciones y darles unas recomendaciones para decirle exactamente de qué manera lo puede hacer mejor. Nos dice una persona, trabajo de vigilante y paso un montón de horas al día de pie en un espacio no más grande de 1 metro cuadrado. Hay días que la espalda y sobre todo la cadera se me va a partir. Normal. Cuando estamos de pie durante muchas horas, siempre, incluso en este caso, por ejemplo, que dice que tiene 1 metro cuadrado solamente de espacio, el hecho de permanecer mucho tiempo de pie en bipedestación sin movernos, estamos comprimiendo las vértebras lumbares con una presión increíble. Es normal que pueda tener dolores de espalda porque, como antes te dije, el cuerpo necesita moverse, ¿no? Estamos diseñados de tal manera que estamos diseñados para el movimiento, para y por el movimiento. No podemos estarnos estáticos durante muchas horas. Entonces, esta persona que ha hecho la consulta, comunicarle que es normal. Lo que le recomiendo que en sus horas libres, en sus horas de ocio, practique deporte, un deporte que le exija bastante movimiento y sobre todo que haga una buena tabla de estiramientos. Fundamental los estiramientos, ¿verdad? Muy bueno, sí. Fundamental estirar, no solamente tonificar, sino mantener un equilibrio entre la flexibilidad y la fuerza. Una pregunta muy concreta, nos dice, trabajo con ordenador, soy diseñador gráfico, siento últimamente que se me inflama la muñeca un poco, no es un dolor muy fuerte. Me pregunto si esto es un problema en el túnel carpiano. Puede ser también. Mi madre, que oyentes más exquisitos tenemos, ¿verdad? En fin, qué alegría. Puede ser que sea un problema en el túnel carpiano si trabaja mucho con el ratón también y coloca la mano en una postura incorrecta, lo usa de manera incorrecta, es posible que tenga un problema en el túnel carpiano. Nos pregunta otra persona, ¿el estrés cómo influye en todas estas dolencias? El estrés es muy importante, muy importante. Es un factor que yo diría y apostaría que tiene un gran porcentaje, una gran influencia sobre las lesiones, porque primero,
que activamos una parte del sistema nervioso simpático, y se ponen en marcha una serie de mecanismos en el cuerpo que va a hacer que lo que son los procesos de curación o de recuperación se enlentezcan, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes y siempre les pongo el mismo ejemplo. Yo les digo, vamos a trasladarnos aquí ahora a la selva, y porque nuestro sistema nervioso central hay una parte que todavía está por ahí, ¿no? Está como muy muy primitivo y sigue funcionando, sigue influyéndonos. Entonces vamos a pensar en el cervatillo, que el pobrecito está ahí pastando, viene un león a comérselo y sale corriendo. Y en la huida el león pues lo desgarra, lo muerde, pero no es capaz de sentir dolor en ese momento. Sin embargo tiene heridas. Y luego podemos ver cómo cuando ya está fuera de peligro, que ha salvado la vida, empieza a cojear, empieza a lamerse las heridas, a quejarse. Mientras nosotros estamos en estrés, eso es un extremo, ¿no? Pero es para poner un ejemplo gráfico, para que la gente se haga una idea. Cuando estamos en estado de estrés, digamos que no somos conscientes, primero, de ese problema. El cuerpo está en un estado donde la musculatura está totalmente contraída, está agarrotada, ¿no? Como se dice comúnmente. No descansamos bien, por lo tanto nuestro sistema fisiológico no funciona correctamente. Solemos alterar los ritmos, y ya no solamente a nivel muscular, sino pues también a nivel de ánimo. Estamos más irascibles. Y todo eso conlleva también a que cierta musculatura, porque es verdad que cada persona somatiza en una parte diferente del cuerpo, digamos que puede provocarse lesiones, incluso puede agravarlas, o no terminar de recuperarse bien por ese problema. Está viendo, Carlos, cómo están entrando, ¿verdad?, en la pantalla. Ya veo. Hay un montón de mensajes. Mira, una persona que nos dice, ¿para cuánto oficios en las plantillas de las empresas? En mi trabajo estamos todos descacharrados. Es verdad, a veces parecemos cacharros viejos. Estaría bien, y hay algunas empresas aquí en Las Palmas que tienen un fisio que contratan ellos directamente para que 1 o 2 veces por semana pase consulta directamente en la empresa. Porque es verdad que hay médico de empresa y también enfermero de empresa. Sí. Pero fisio de empresa de momento no sabemos. Todavía, ¿no? Según los conocimientos que tengo, por lo menos aquí en la isla, se ha querido empezar. Yo creo entender que todavía están con ese sistema, y hay algunas empresas que contratan a fisioterapeutas en ejercicios libres y los contratan por horas semanales. Y entonces pues el fisioterapeuta llega a un acuerdo con ellos, va unas horas a la semana y los trata dentro de la empresa. Incluso les da consejos de higiene postural. Claro, de viendo cómo se trabaja en el lugar de trabajo y en la rutina diaria, yo pues creo nos orientas a lo que hacemos. Efectivamente, y ahí evitaríamos un montón de bajas laborales, evitaríamos que un montón de lesiones, que los trabajadores tengan una calidad de vida bastante buena y que puedan ejercer su trabajo correctamente. Esto es habitual que pase también. Dice ahí, me paso el día colgada del teléfono, mis cervicales de vez en cuando se quejan. ¿Qué puedo hacer para evitar el dolor? ¿Postura o estirar? Probablemente le duelen las cervicales porque hace una flexión lateral con la cabeza para mantener con el hombro el teléfono. Hay que pedir un teléfono de diadema, ¿verdad? Rollo Madonna, ¿no? Exacto, hay que pedir el inalámbrico, ¿no? Mi compañera Elena Barrios lo usa, sí. Que a veces parece que está hablando sola, pero no, es que tiene la diadema colocada y no se la vemos, ¿sí? Sí, parece una tontería, pero es indispensable. Yo lo recomiendo a aquellas personas que trabajan mucho con el teléfono, que utilicen le decimos el pinganillo, ¿no? Con el Bluetooth o bien conectado al teléfono, porque le va a evitar mantener una postura cervical incorrecta. Dice, una empresa sin trabajadores doloridos seguro que es más productiva. Evidentemente, una persona sin dolor seguro que va a rendir muchísimo más, estará mucho más contenta, estará de mejor humor, hará su trabajo con mejor gana e incluso se relacionará con sus compañeros de mejor manera. Nos dice una persona también a través del WhatsApp de la radio, dicen que los dolores de espalda y la gripe son las principales causas de bajas laborales. Lo cierto es que cuando tenemos gripe de verdad también nos duele todo el cuerpo, parece que nos han dado una tunda de palo. Sí, ya hablamos ya en un proceso viral, ya entonces es diferente, ¿no? Ya es producido por un virus y no más por unas malas posturas o por lesiones propias musculares. Expedito Suárez, que es un taxista que nos escucha, una de las personas que más sabe sobre la improvisación
y la rima, nos pide que le demos consejos a los taxistas, que además yo sé que son uno de nuestros grandes aliados, los que trabajamos en la radio, en el taxi muchas horas, sentado, además moviendo de una misma forma siempre los pies y las manos. A los taxistas yo lo que les recomiendo que el tiempo que estén parados, el tiempo que estén en las paradas, o que no estén en un servicio, que no estén circulando, ¿no? Porque es posible que no estén en un servicio pero estén circulando. A ese tiempo que tienen, que estiren bastante el cuerpo, que intenten estirar los brazos por encima de la cabeza, que caminen como señalando bastante, el último piso como del ático, por ejemplo, que caminen bastante, que intenten hacer ejercicio físico. Con 20 minutos al día es más que suficiente, y sobre todo pues lo que comentaba antes, que intenten buscar un buen profesional que les indique una tabla de estiramiento, sobre todo para sus lumbares, porque están sentados todo el día, están manipulando el vehículo, y también eso les puede conllevar a una serie de problemas, una serie de lesiones en un futuro. Yo me río porque estoy leyendo el WhatsApp. Antes que comunicarlo, no le dice, tengo que ir arreglada al trabajo, vamos, que no me bajo de los tacones. Soy comercial, los tacones no ayudan nada y mi espalda. ¿Alguien se lo puede explicar a mi jefa? Pero qué jefa despiadada esa que lo obliga a ir con tacones. Bueno, ya son requerimientos ahí, por si acaso me conozca el jefe, paso palabra. ¿Tacones y fisioterapia qué relación tienen? Mucha gente, bueno, hay partidarios del un tacón bajito que dicen que ayuda a los problemas de espalda. Yo solo he escuchado muchas veces mujeres que dicen que de plano le duele la espalda. Claro, pero hay una... Bueno, yo explico lo que normalmente se suele recomendar, y es que un poquito de tacón lo que hace es que relaja la espalda. Es cierto, porque lo que nos hace es que nos acorta la musculatura de la parte posterior de la pierna y eso nos alivia la tensión en la espalda. Pero sí es verdad que si nos acostumbramos a caminar constantemente en tacones, vamos a acortar esa musculatura de forma permanente. Y entonces al final lo que vamos a tener es un acortamiento de toda esa musculatura, porque además los tacones, incluso los que son más altos, pues hace que fuerces toda la musculatura. Sí es verdad que nota una figura más esbelta, que realza la figura de la mujer, que se ven muy bonitas, la verdad, pero tiene estas consecuencias si los utilizamos de forma permanente. El calzado en nosotros, las personas que siempre usan playeras o que siempre usan un zapato cerrado tipo mocasín o de cordonés, ¿cómo nos afecta? El calzado, importantísimo, es fundamental. El calzado debe ser un calzado cómodo, apropiado para nosotros, que sea de buena calidad, porque es nuestra base, son los pies, es con lo que caminamos. Y de ahí el cuerpo, pues que depende del calzado que tenga, depende de la calidad de ese calzado, te puede conllevar problemas no solamente en los pies, en las rodillas, en caderas, sino incluso en la espalda, porque puedes adoptar una serie de posturas, puedes incluso caminar de una manera con un calzado inadecuado, de una manera incorrecta, y en un futuro tener lesiones. Carlos, te voy a pedir que mires esta fotografía. Fíjate esta foto que nos ha enviado un oyente. Está como sobre unos zancos, no sé exactamente la medida que pueden tener, pero él, en base a esta fotografía, nos dice: para los que trabajamos con zancos como estos, que van de 0,60 a 1,20, ¿cuántas horas es recomendable estar sobre ellos? O algo que algo que no está directamente con el piso. Dice que se utiliza para trabajos en altura media, pintura o escayola. Te ahorras mucho tiempo que subiendo y bajando escaleras. Caray, ¿no? En mi vida la había visto, ¿eh? Yo la verdad que es la primera vez que lo veo, sinceramente. Pues sigo opinando lo mismo que antes. Si ese zanco tiene una buena base y no desequilibra mucho a la persona, pues en principio, si es una prolongación de la pierna, por decirlo así, no tendría que haber ningún problema. Pero evidentemente, como siempre, sigo recomendando que lo importante es no permanecer en la postura durante mucho tiempo, intentar caminar, variar de postura, sobre todo, porque si este señor trabaja en altura, evidentemente... Fíjate, 0,60, es decir, más de medio metro a 1,20 m sobre... Yo es la primera vez que lo veo, sinceramente. Bueno, y me ha escrito el oyente con sentido del humor y se asombran ustedes con los drags. ¿Y tanto? Sí, y tanto que sí, porque tanto? Es bastante. Es la primera vez que lo veo y tampoco no tenía conocimiento de ese tipo de material. Fíjate, para ahorrarte estar subiendo y bajando a las escaleras, pues con eso está
constantemente a la altura adecuada. Tremendo. Tres apuntes más que nos plantean los oyentes. Dice, ¿es normal que al despertarme me estraye mucho el cuello? Hasta que no calienta me sigue estrayando. Yo le recomendaría a esta persona que fuera un profesional, que lo viera, porque no es normal. Si es verdad que por la mañana el cuerpo, como bien se suele decir aquí en Canarias, nos amanecemos entumecidos. Luego, a medida que va pasando el día, que vamos calentando, ¿no?, que vamos haciendo nuestro día a día, el cuerpo se hace un poquito más flexible, por la mañana está un poquito más rígido. Pero si hay ruidos articulares, si hay dolores, son indicativos de que hay algo que va mal. Entonces, en principio, pues acudir bien a un médico, a un traumatólogo, hacerse las pruebas pertinentes y, si es necesario, pues luego acudir a un fisioterapeuta después de un diagnóstico. Nos dice un oyente, dice, una curiosidad, ¿los fisios durante el ejercicio de su trabajo también se deben de cuidar para no lesionarse, no? Evidentemente, tenemos que predicar con el ejemplo. Si para eso, bueno, nosotros contamos con camillas hidráulicas que suben y bajan en altura. Con el paso del tiempo, pues también utilizamos ergonomía para, a la hora de realizar los tratamientos que requieren un poquito más de esfuerzo físico, aprovechar el peso del cuerpo. Oye, las gobernantas, limpiadoras, auxiliares de enfermería, cuidadores de dependientes, también tienen que cuidar mucho sus posturas, ¿no? Muy en especial, sí, sobre todo ellas que están todo el día pues cargando, haciendo camas agachándose, limpiando recovecos. Yo a ellas sí es verdad que les recomiendo que mantengan todo lo que puedan la higiene postural, porque sí es muy importante y bueno, nosotros en nuestra empresa solemos tener personas que vienen, que se dedican en este sector. Carlos, y los repartidores de agua, que yo siempre que me los cruzo por el camino, les digo, mi madre. Eso es un trabajo bastante fuerte, sí. Pues fíjate, creo que llevan como una caja con 4 garrafas dentro de 8 litros o con 6 o con 6 litros, 6 por 8, 24, mi madre, ¿no? Se sabe que es una bestialidad, pero también es verdad que un poco en el mundo en el que vivimos y las exigencias que tenemos muchas veces nos obliga a trabajar de forma incorrecta. Seguramente para este señor la prioridad es terminar el reparto cuanto antes, pero sí les aconsejaría que a la hora de cargar, que utilicen mucho la carretilla, que las cargas las peguen bien al cuerpo e intentar evitar las cargas sobre el hombro. Lo suelo ver siempre como con unas fajas de cuero para la cadera, supongo, ¿no? Yo creo que forman parte ya del cuerpo la faja, porque las tienen tan pegadas, las usan tanto, que es normal que estén todos bastante fastidiados de la espalda. Es lógico. Uno de esos cargadores te da un bofetón y te pone Mogán. Bueno, mínimo. Una fuerza tremenda. Nos dice el oyente que nos enviaba la fotografía con esos zancos tan llamativos para trabajar en altura. Dice, son homologados y se ajusta al peso de la persona por medio de muelles. Pues entonces probablemente estén preparados. Por eso te comentaba antes que si es una prolongación. Claro, si esos son ergonómicos y están preparados para ese trabajo, probablemente le causará el menor problema posible, pero aún así yo siempre les recomiendo que cambien de postura, que descansen un poco cada cierto tiempo. Siguen entrando preguntas y consultas, pero no dispongo de más tiempo, ya nos hemos ido 4 minutos. Nos dice una persona, dice, pararnos a pensar y ser conscientes de nuestra postura, una manera buena de empezar a cuidar nuestras posturas en el trabajo y por tanto de prevenir, ¿no? Por arriba de todo. Muy buena reflexión. Sí, yo siempre he dicho que la mejor medicina es la preventiva. Siempre. Pararnos a pensar, a ver qué postura tengo, qué es lo que estoy haciendo y a medida de lo posible mejorarlo. Exacto, y es cuestión de hábitos, es cuestión de recibir una buena orientación sobre un profesional que nos indique para que nosotros también volvemos a recuperar nuestra postura correcta. Y la prevención, por supuesto. Carlos Romero Carballo, como queda demostrado, fisioterapeuta, especialista además en esta ergonomía, en la higiene postural. Esto hay que repetirlo, porque siguen entrando mensajes para consultas, pero no disponemos de más tiempo. Así que esta experiencia hay que repetirla. Carlos, que vaya todo bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Por venir a la radio. Gracias, un placer. En Canarias Radio, La Autonómica, Roscas y Cotufas, con Kiko Barroso.